Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Katia Granda, estudiante de la Universidad Nacional de Loja de Estudios a Distancia de la MED. Y el día de hoy les traigo la continuación del videito que les estuve haciendo sobre la discapacidad intelectual. Así que les invito a que se queden a ver el video y sobre todo me regalen un like si este les gustó. Muy bien, el día de hoy estaremos realizando la continuidad sobre la temática de la discapacidad intelectual. Así que les invito a que se queden a ver este importante video. Vamos a comenzar. ¿Cuáles son las causas de la discapacidad intelectual? Como bien sabemos, existen variadas causas que pueden producir o conllevar a una discapacidad intelectual. Entre ellas tenemos la causa número 1, que pueden ser los trastornos genéticos. Estos son problemas de los genes. Los genes, a su vez, son partículas pequeñas que tienen todos los seres vivos. Los genes tienen la información de las características que se va a heredar. Por ejemplo, según los genes que tengas, puedes heredar el color de ojos de tu madre. Asimismo, es importante saber sobre algunos trastornos de los genes. Estos pueden ser el síndrome de X frágil y el síndrome de Guess. Estos trastornos se transmiten a los bebés en el momento de la concepción. ¿Qué es la concepción? Pues bien, la concepción es cuando una mujer queda embarazada. Se diagnostica generalmente en las etapas tempranas y en ocasiones en la vida intrauterina. La causa número 2 he considerado los trastornos cromosómicos. Estos son problemas que ocurren en los cromosomas. A su vez, los cromosomas son partículas pequeñas que contienen a los genes. Los trastornos más frecuentes son el síndrome de Draw, el síndrome de Prader-Willi, el síndrome de Angelman. También existen diferentes causas que se pueden producir dentro del embarazo como agentes tóxicos, que sería la ingesta de alcohol, drogas, enfermedades virales, diabetes, infecciones por el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, traumatismo por caídas o accidentes. Miren qué importante que es esta fase en el desarrollo del embarazo, cuando la mujer está fecundando un bebé o un feto. Es súper importante que la madre tenga en cuenta todos estos factores, no a la ingesta de alcohol, no a la ingesta de drogas, llevar sus vacunas de una forma adecuada, ya que estas también podrían ser causas que pueden causar no solo discapacidad intelectual, sino también algunas otras discapacidades que pueden ser físicas, mentales y entre otras. Asimismo, existen causas que se producen dentro del parto, como es la prematurez, que es conocida por el peso del nacimiento o la edad gestacional del niño. También aquí se pueden producir hipoxias y traumas. Este factor también es súper importante a tener en cuenta, ya que cuando un niño nace con un peso inferior al establecido como normal, se podría considerar que tal vez exista alguna afectación o un problema, tal vez más adelante, próximamente. Asimismo, otra de las causas se produce en la primera infancia.
Estas pueden ser, por ejemplo, enfermedades virales que afectan el sistema nervioso central, como la meningitis, encefalitis, entre otras enfermedades. Asimismo, las intoxicaciones, traumatismos, la desnutrición extrema, recordemos que este último es súper fundamental, ya que se han visto casos que por una desnutrición extrema, tal vez de la madre que está en fecundación, es un niño, puede nacer con deficiencias de vitaminas y minerales y puede causarle tal vez algún trastorno o alguna discapacidad. Asimismo, existen causas socioculturales como lo son las situaciones de extrema pobreza, el maltrato infantil, el ambiente carecido de afectos y estímulos, deficiente cuidado de los niños, inadecuados tratamientos médicos. Aquí en este último que estamos tratando, es importante siempre nosotros como padres que tenemos la responsabilidad, la obligación de ayudar y velar por el adecuado desarrollo de nuestro hijo. Y si nuestro hijo tal vez presenta alguna dificultad, nos vemos en la obligación de buscar ayuda de un especialista, de un profesional que realice un tratamiento adecuado a la edad del niño, a sus posibilidades, a sus capacidades. Esto es muy importante ya que de esta forma le estaremos ayudando a nuestro hijo a salir adelante pese a sus capacidades diferentes. Se debe enfatizar que el desarrollo es un proceso que atraviesa toda la vida de la persona y en el que confluyen y se articulan elementos biológicos, psicológicos y sociales que cambian en el tiempo, variando también la relación entre ellos. Así también, la discapacidad intelectual no es un estado fijo y permanente causado por algo, sino que un proceso evolutivo e interactivo que se va a reflejar los resultados de la interacción de una persona con un funcionamiento intelectual limitado con sus ambientes. En este sentido, es importante destacar la enorme modificabilidad y versatilidad del cerebro humano, producto de la interacción con el ambiente, especialmente en el periodo de la edad que comprende la educación parvularia. Esto último interpela la responsabilidad y compromiso ético de los educadores de la etapa inicial a tener una mirada atenta al desarrollo de los niños y niñas para detectar cuando existan rezagos, teniendo en cuenta que cada niño o niña puede aprender y desarrollar al máximo su capacidad de aprendizaje potencial en la medida en que cuente oportunamente con los apoyos, estímulos y ambientes adecuados para ello. Asimismo, les estaré dando a conocer los tipos de discapacidad intelectual. Siempre ha tenido en cuenta el consciente intelectual, el CI, para clasificar los grados de discapacidad intelectual. Este se obtiene a partir de los test o pruebas de inteligencia que consideran que la población general se encuentra entre 90 y 100. Sin embargo, en la actualidad se utiliza la conducta adaptativa para hacer esta clasificación. En cualquier caso, la evaluación debe realizarse por profesionales de la salud mental. Asimismo, tenemos la discapacidad intelectual leve. Antes se marcaba con un CI entre 50 y 70 puntos. Ahora se
tienen en cuenta las habilidades adaptativas en las diferentes áreas. Por ejemplo, en el área conceptual, presenta dificultades en el pensamiento abstracto, la flexibilidad cognitiva, la memoria a corto plazo y el uso de habilidades académicas. Asimismo, en el área práctica, necesitan apoyo para las habilidades más complejas de la vida diaria. Por otra parte, en el área social, muestran inmadurez en las interacciones sociales en comparación con sus iguales, siendo más susceptibles a la manipulación. La discapacidad intelectual moderada antes se marcaba con un CI entre 35 y 50 puntos. Ahora se tienden en cuenta las habilidades adaptativas en las siguientes áreas. El área conceptual necesitan asistencia para las actividades académicas diarias y básicas. Además, es posible que haya que tomar responsabilidades sobre ello, por ejemplo, mediante los consentimientos informados a los padres de familia. En cambio, en el área práctica, son capaces de desarrollar habilidades y destrezas gracias a un apoyo extra, así como a un amplio periodo de aprendizaje. En el área social, presentan un lenguaje oral menos complejo que sus iguales, al ser la herramienta clave para la comunicación. Pueden sufrir menos dificultades para la interpretación del lenguaje. Por eso, pueden necesitar ciertos apoyos para mejorar sus relaciones interpersonales. En la discapacidad intelectual grave, antes se marcaba con un CI entre 20 y 35 puntos. Ahora se tienen en cuenta las habilidades adaptativas también en las siguientes áreas. En el área conceptual se toma en cuenta la limitación, que es bastante mayor. Aspectos como la comprensión del lenguaje, de los números, del tiempo o del uso del dinero generan muchas dificultades. Necesitan gran apoyo para realizar las diferentes tareas cotidianas que se les propongan. En el área práctica, precisa de supervisación y apoyo constante para labores como la higiene profesional, la higiene personal, perdón, la vestimenta, la cocina, etc. En el área social, su lenguaje oral es muy limitado, tanto en vocabulario como en gramática. Así su discurso suele constar de palabras sueltas o frases simples. Pueden haber mejorías con apoyos extras. Otro tipo de discapacidad es la intelectual profunda. Antes se marcaba con un CI inferior a 20 puntos. Ahora se tienen en cuenta las habilidades adaptativas. En el área conceptual, suele presentar problemas motores que impiden el uso funcional de los objetos, aunque pueden aprender a utilizar algunos muy básicos. Tienen dificultades de relación satisfactoria con el mundo físico. En el área práctica, son dependientes en todos los aspectos. Sin embargo, podrían llevar a cabo algunas actividades básicas si los problemas motores o sensoriales no son muy grandes. En el área social, existen grandes dificultades de comprensión, tanto en la verbal como en la gestual. A pesar de ello, pueden llegar a comprender instrucciones muy simples, a expresar necesidades y deseos de forma muy básica.
Asimismo, el día de hoy quiero darles a conocer algunos tipos de prevención para la discapacidad intelectual. Algunas medidas posibles son la primaria, que son acciones antes de la aparición del problema que impiden que aparezcan medidas sanitarias en gestación y el parto, como evitar la exposición a tóxicos, como antes ya lo mencionábamos, el alcohol, el plomo, las drogas, y cuidarse de las infecciones como la rubiola y enfermedades de transmisión sexual. En las secundarias tenemos acciones que disminuyen o eliminan el problema ya surgido. Pueden ser controles médicos sobre el peso, en sí sería sobre la desnutrición, infecciones cerebrales como la meningitis también. La terciaria, acciones que limitan las consecuencias negativas y mejoran el nivel de funcionamiento, que pueden ser a través de la rehabilitación y la educación. Para el diagnóstico y tratamiento de las personas con discapacidad intelectual debemos considerar lo siguiente. La discapacidad intelectual se define por el coeficiente intelectual, el CI, obtenido mediante uno o más test de inteligencia, lo cual debe ir acompañado por un déficit significativo en la capacidad de adaptación, es decir, de su autonomía personal. Resultan útiles tanto la valoración neurológica como la psiquiátrica, teniendo en cuenta especialmente los trastornos de conducta perturbadores y trastornos de déficit de atención, otros trastornos de aprendizaje y la comunicación y la privación social, los test de visión y audición y educativos también, incluyendo la velocidad de lectura, la comprensión y la ortografía. Resulta también esencial evaluar su posible trastorno afectivo, lo que vendría siendo la baja motivación en el niño. La habilitación de personas con discapacidad intelectual está basada en proporcionar y potenciar condiciones de la vida diaria que están lo más cercamente posible a las normas y modelos de vida de la sociedad. Se habla de normalización, lo cual no implica que se tenga que hacer a las personas con discapacidad intelectual como personas normales, sino capacitarlas para vivir en condiciones lo más normales posibles. Para los niños y adolescentes, las aproximaciones educativas deben cambiar hacia la inclusión y todos los niños con discapacidades en clases apropiadas para su edad. Asimismo, les estaré dando a conocer qué factores se deben tener en cuenta respecto al aprendizaje y participación de estos niños y niñas con discapacidad intelectual en los centros educativos. Aunque cada niño o niña es único, puede identificar algunas características generales de los niños y niñas con discapacidad intelectual, como también de su proceso de aprendizaje. Pueden orientar acerca de sus necesidades principales, como lo son: necesitan atención directa e individualizada, tanto para trabajar solos como para seguir instrucciones dadas al grupo en general. Asimismo, requieren que se les enseñen cosas que otros niños y niñas aprenden espontáneamente. Para aprender algo,
requieren más ejemplos, más ejercicios y actividades, más ensayos y repeticiones para alcanzar los mismos resultados de aprendizaje. Aprender con un ritmo más lento y tienen poca iniciativa para emprender tareas nuevas o probar actividades diferentes, por lo que se debe reforzar cualquier iniciativa que parta de ellos y ofrecer gran variedad de experiencias distintas. Asimismo, probablemente necesitarán más tiempo de escolaridad. Necesitan una mayor descomposición en pasos intermedios, una secuenciación más detallada de objetivos y contenidos. Estos niños se cansan con mayor facilidad, por lo que se debe plantear tiempos cortos de trabajo con cambios frecuentes de actividad. No aceptan bien los imprevistos ni los cambios bruscos de tarea. Tampoco comprenden cómo haya que dejar una tarea inconclusa, por lo que habrá que anticipárselo. Tienen dificultades de abstracción. Para facilitar su comprensión, los aprendizajes deben estar muy ligados a elementos y situaciones concretas de su realidad inmediata. Les cuesta transferir y generalizar de tal modo que lo que aprenden en un determinado contexto no se puede dar por supuesto que lo realizarán en otro diferente. Necesitan que se les ayude a hacer esa generalización. Muchos de sus comportamientos son realizados por imitación de otros niños o niñas adultos, más que por su comprensión. Sus procesos de atención y mecanismos de memoria a corto y largo plazo necesitan ser entendidos específicamente. No se les debe dar varias órdenes seguidas, sino una cada vez, asegurándose que las han entendido, ya que no tienen buena memoria secuencial. El aprendizaje de los cálculos más elementales es muy costoso para ellos y ellas. Necesitan un trabajo sistemático y adaptado que se les proporcione, estrategias para adquirir los conceptos matemáticos básicos y necesarios para ellos poder trabajar. El lenguaje en esta área en la que muchas veces tienen dificultades y que requieren de un trabajo específico individualizado. Estos niños a menudo no captan bien los sonidos, por lo que la información que se les entregue requiere ser reforzada a través de la visión. Es importante también hablarles con frases cortas y expresadas con claridad, darles tiempo para que se expresen. Suelen presentar dificultades también en la motricidad fina y gruesa, por lo que hay que facilitarles las tareas en las que se precisen destreza manual. También tardarán más en establecer la dominancia lateral. No suelen expresar verbalmente sus demandas, la ayuda o planificar estrategias para atender a varios estímulos simultáneos. La tensión que esto les genera puede llevarlos a aislarse o bien a presentar conductas inapropiadas, por lo que hay que prever estas circunstancias. Respecto a la lectura, la mayoría puede llegar a leer, siendo recomendable el inicio temprano de este aprendizaje que estará comprendido a partir de los 4 a los 5 años.
necesitan que se les introduzca en la lectura lo más pronto posible, utilizando programas adaptados a sus peculiaridades. Por ejemplo, utilizando diferentes métodos visuales. Es muy importante que la evaluación se realice en función de sus capacidades reales y de sus niveles de aprendizaje individual. Para establecer sus necesidades especiales, la valoración de cada caso requiere determinar previamente cuáles son las capacidades y limitaciones específicas del niño o niña, por lo que resulta imprescindible conocer sus características y dificultades asociadas para establecer un proyecto educativo individualizado. Se debe también tener en cuenta, además, que cuando el niño o niña tiende a aislarse, existe la posibilidad de extraerse excediendo en el nivel de estímulos o exigencias a los que responde. También hay que considerar que cuando se produce una detención en su aprendizaje, ello no significa que se haya tocado techo, sino que puede implicar que el niño o la niña necesita ir un poco más despacio para generar de esta manera el aprendizaje más significativo en el niño. ¿Cómo se debe abordar la evaluación cuando existen sospechas de discapacidad intelectual en un niño o niña? Es importante que todo el proceso orientado a confirmar un diagnóstico pedagógico sea comunicado desde el principio a las autoridades del centro de educación. Asimismo, se debe intentar que la información recabada sea luego analizada con el resto del equipo del centro educativo. Para dicha evaluación, se sugiere tomar en cuenta lo siguiente. Establezca con el niño o niña un vínculo personal que le permita realizar la valoración individual de su desarrollo y aprendizaje en un contexto lo más familiar y natural posible para él o ella y en contacto con sus padres. Valore las áreas de cognición, lenguaje, motricidad, capacidad social, entre otras. La manera estructurada y en relación con los aprendizajes esperados para ambos ciclos de la educación. Asimismo, será fundamental determinar las capacidades que presenta el niño o niña y no solo enfocarnos tal vez en las dificultades que puede presentar. Hay que realizar observaciones no estructuradas o semiestructuradas en contextos naturales. Desde los aprendizajes esperados, necesitamos determinar los aprendizajes no logrados por el niño o la niña según las habilidades, conocimientos y actitudes que éste manifieste y para poder intervenir de la mejor manera posible. Respuestas educativas para niños y niñas que presentan necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad intelectual. Esto es súper importante, ya que para preparar el contexto escolar implica implementar las medidas y recursos de apoyo de diversos tipos que el niño o la niña requiera para aprender y participar con igualdad de oportunidades. Esto es de gran importancia para que las dificultades que presente tengan menor influencia en su proceso de aprendizaje. La idea entonces es identificar y minimizar los efectos negativos de aquellos elementos denominados hoy en día como barreras
que pueden dificultar el éxito de dicho proceso. Así, por ejemplo, deben considerarse los aspectos más generales del establecimiento, los espacios específicos donde se intencionan la mayor parte de los aprendizajes, las redes de apoyo del entorno inmediato, la familia, entre otros aspectos. Para profundizar en esta dirección, el análisis se centrará a continuación en disminuir las barreras del contexto escolar, favoreciendo con ello la participación y el aprendizaje de las niñas y niños con necesidades educativas especiales, asociados principalmente a la discapacidad intelectual. Muy bien, aquí también les estaré dando a conocer la prevención. ¿Cómo nosotros podemos prevenir tal vez que nuestros hijos tengan alguna discapacidad intelectual o cualquier otra dificultad? El asesoramiento genético puede ayudar a las parejas de alto riesgo a comprender los posibles riesgos si un hijo presenta discapacidad intelectual. La evaluación de la etiología puede suministrar a la familia la información adecuada sobre el riesgo para futuros embarazos. Asimismo, hoy en día existen lo que son las pruebas prenatales que pueden identificarse en parejas de alto riesgo que deciden tener hijos. Estas pruebas les permiten a las parejas considerar la interrupción del embarazo y la planificación familiar ulterior. Asimismo, los estudios complementarios incluyen las siguientes factores: amniocentesis o biopsia de las vellosidades coriónicas. Asimismo, la ecografía, el alfa-fetoproteína sérica materna, la detección sistemática prenatal no invasiva, la amniocentesis B o o la biopsia de vellosidades coriónicas permite detectar trastornos metabólicos y cromosómicos hereditarios en el niño. Estados también portador y malformaciones del sistema nervioso central, por ejemplo, defectos del tubo neuronal, así también como la amniocefalia. Asimismo, la amniocentesis puede considerarse en todas las embarazadas de 35 años para arriba, porque estas tienen una tendencia de riesgo de tener, por ejemplo, un hijo con síndrome de Down, y esta tendencia se volverá mayor dependiendo también de la edad de la madre. Esto es súper importante también tener en cuenta al momento de la planificación de la venida de un hijo. Asimismo, la ecografía también puede detectar defectos que se presentan en el sistema nervioso central. Por otra parte, la determinación del alfa-fetoproteína sérica materna es una prueba de detección sistemática útil en defectos del tubo neuronal, del síndrome de Down, entre otras anomalías. Los métodos de cribado prenatal no invasivos se pueden usar para identificar anomalías cromosómicas numéricas. También se han empleado para identificar algunos síndromes de microdelección más graves, como la eliminación de algunas otras anomalías posibles. Las vacunas también son una importante fuente de prevención, ya que se ha logrado eliminar, por ejemplo, lo que es la rubiola congénita.
No sé, tal vez si muchos de nosotros tenemos conocimiento que si no existiera, por ejemplo, la vacuna contra la rubiola, existiría mayor tendencia a que si una madre padece esta enfermedad, tal vez su niño nazca con sordera, tenga problemas lo que son auditivos o algún tipo de trastorno. Asimismo, existen vacunas actualmente para la meningitis neumocónica, que estas pueden también causar lo que del tema que estamos hablando, que es una discapacidad intelectual. Los continuos avances en la atención obstétrica y neonatal y el mayor acceso a ella y el uso de los diferentes implementos para poder prevenir estas enfermedades hemolíticas en el recién nacido son de suma importancia tener en cuenta para poder tal vez llevar nuestro carnet de vacunas adecuadamente, hacernos las ecografías a tiempo, realizarnos los exámenes y pruebas adecuadas para detectar cualquier tipo tal vez de malformación, de problema o de dificultad que pueda presentarse en el momento de la fecundación del bebé. Asimismo, ya llegando a la parte final de este video, he considerado súper importante compartir con ustedes algunas de las actividades que podemos trabajar desde casa con niños con de discapacidad intelectual. Por ejemplo, podemos jugar con ellos a imitar una imagen. ¿En qué consiste esto? Consiste en mostrarle una imagen de un árbol, por ejemplo, y pedirle al niño que se ponga como un arbolito, muestre los objetos y asimismo haga que imite esa imagen. Asimismo, podemos realizar actividades como el collaje. Dé a sus niños una variedad de materiales como recortes de tela, fieltro, muestras, hilos, botones, etc. Deles pegamento y papel de embalaje y haga un collar. La función del collar tiende a desarrollar la capacidad de imaginación y habilidades también en el niño, lo cual será muy llamativo para el niño. Dibujar en equipo es una de las mejores actividades que podemos desarrollar con nuestros hijos. Consiste en dar a cada niño una hoja de papel y lápiz, rotulador o pincel. Todos deben escuchar las instrucciones específicas, como por ejemplo, poner el nombre en la parte de atrás del papel, dibujar un contorno de una cara, pasar la hoja a su derecha, dibujar el ojo derecho, pasar la hoja hacia la derecha, dibujar el ojo izquierdo, continuar con las otras partes de la cara hasta que la imagen se complete. Este en sí es un trabajo dinámico que realizamos en equipo con nuestros hijos. Arte circular sin instrucciones específicas. Una variante del anterior juego puede ser la siguiente. Poner música. Invite a los niños a comenzar a dibujar algo. Después de un breve periodo de tiempo, la música se para. Indique a todos que tienen que pasar el dibujo a su derecha o su izquierda y sigue dibujando. Continúe la actividad hasta que la imagen vuelva al artista original. Asimismo, la fabricación de abanicos. Por ejemplo, podemos realizarlo en un día caluroso de verano, como los que estamos pasando. Corte algunas muestras de papel. Si es grueso, será mejor. Doble el papel por la mitad
y luego hay que plegarlo al estilo acordeón. Sujetamos o pegamos uno de los extremos y usted tiene un abanico para mantenerse fresco. Estas son ideas creativas de cómo nosotros podemos tal vez incentivarlo a nuestro niño con la discapacidad intelectual a la creación de cosas nuevas, en este caso de un abanico. También tenemos juegos de equilibrio, como por ejemplo pintar líneas en el suelo y seguirlas con los pasos. Utilizar también juguetes como zancos, columpios, tablas de equilibrios o circuitos. También podemos desarrollar paseos con nuestros hijos, ya que un paseo siempre es una mezcla de diversión, desafío, emoción y movimiento. Juega a medida que vas paseando, cuenta historias y también puedes cantar. Esta técnica sería también muy útil para ayudar a seguir actividades de forma secuencial en el niño con discapacidad intelectual para que él vaya aprendiendo y vaya desarrollando la capacidad tal vez de aprenderse una canción, la secuencia que sigue al irla cantando y los pasos. También tenemos lo que es el juego de rimas. Un niño dice una palabra y el grupo trata de ver cuántas palabras puede decir que rimen con la palabra original. También se puede escribir poemas simples usando las rimas. Estas solo son algunas de las ideas de actividades para niños con discapacidad intelectual que pueden utilizarse y sobre todo tener éxito en niños con necesidades especiales o algún tipo de discapacidad en el desarrollo, ya que estos niños siempre pueden aprender, como lo he dicho, de diferente manera, pero en sí aprenden. Simplemente nosotros como padres de familia debemos orientarlos y incentivarles sobre todo a aprender mediante los juegos, mediante actividades lúdicas, actividades recreativas que le ayuden al niño a aprender y desarrollar todas sus habilidades. Asimismo, es importante conocer cómo se realiza la inclusión de las personas con discapacidad intelectual en los centros de formación. Pues bien, la inclusión educativa de personas con discapacidad intelectual en las aulas se ha realizado hasta el momento de diversas formas. Por un lado, accediendo a la formación y talleres de las entidades y asociaciones que ofrecen servicio para la atención a las personas con discapacidad intelectual. Por otra parte, en centros de educación especial y en un tercer lugar, en centros ordinarios. Desde la plena inclusión realizan una amplia labor de apoyo a la formación y sobre todo ofrecen a las personas con discapacidad formación y apoyo educativo en diferentes ámbitos, como por ejemplo la ayuda para preparar oposiciones al Estado. Otra de las acciones de plena inclusión es que tienden que ver con personas con discapacidad intelectual en las aulas y lleva el título de patios inclusivos. Para la plena inclusión, el patio es la clave para la integración de todos los estudiantes. El programa formativo se dirige a personas interesadas en crear patios inclusivos en sus centros educativos. Bien, es fundamental también, yo creo, abordar en forma de conclusión
la importancia que tiene la inclusión, no solo para las personas con la discapacidad intelectual, sino para los diferentes tipos de discapacidad que podemos encontrar en nuestra sociedad. La inclusión yo considero que es parte fundamental del proceso y del progreso democrático también de cada uno de nuestros países, ya que es responsabilidad de todos nosotros como ciudadanos incluir, ayudar, apoyar a estas personas con discapacidad y sobre todo hacerles sentir cada vez más incluidos donde puedan participar tanto en actividades sociales, laborales, entre otras, fomentando siempre la inclusión de la diversidad de todas estas personas, ya que todos somos y tenemos los mismos derechos y las mismas capacidades de desarrollar las diferentes actividades en la vida cotidiana. Es por eso que yo les invito a colaborar y aportar sobre todo con un granito de arena, ya que la inclusión, como lo dije, es responsabilidad de cada uno de nosotros y su progreso y su desarrollo dependerá también de lo que nosotros aportemos para que este progreso se pueda desarrollar de la mejor manera. Y finalmente, les he traído una bonita frase para compartir con todos ustedes, que dice, si te ríes de un niño diferente, él se reirá contigo, porque su inocencia sobrepasa tu ignorancia. Muy bien, ese es todo en cuanto al tema que les he tenido propuesto para el día de hoy. Espero tal vez hayan podido adquirir algún conocimiento de suma importancia, el cual lo podamos aplicar también en las instituciones educativas, desde nuestros hogares, afuera en la sociedad y en todos los aspectos de la vida, para volvernos cada día más una sociedad más integrante. Así que les agradezco mucho y nos vemos en el próximo video. Y si te gustó este video, recuerda darme un like.